La Llorona, el río de los perdidos. Todo el mundo ha oído hablar de ella, pero nadie sabe el verdadero poder de su lamento. ¿Y si te dijera que escuchar su voz significa desaparecer para siempre? En la pequeña ciudad de Tlalpan, en México, hay un río cuyas aguas son tan profundas como los secretos de la ciudad. A primera vista, todo parece tranquilo, pero quien ha vivido allí sabe. La leyenda de la Llorona es real. No es solo el llanto de una madre, sino una advertencia, una maldición que se esparce por las aguas frías. Dicen que el río es un punto de enlace entre el mundo de los vivos y el más allá. Y hay un lugar específico, donde nadie debería ir, donde el sonido del lamento resuena más fuerte. Porque quien escucha ese llanto desaparece, y nadie los encuentra jamás. O al menos, nadie que haya vuelto para contar la historia. La historia. Era una noche común, fría y silenciosa, cuando el joven Javier decidió seguir el camino hasta el río. Había oído hablar de las desapariciones que ocurrían en la ciudad de Tlalpan y sobre la famosa leyenda de La Llorona. Decían que en las noches sin luna, la mujer vestida de blanco se acercaba al río, buscando a sus hijos, ahogados hace muchos años. Muchos de los habitantes más viejos, asustados, aconsejaban a todos no acercarse al río después del atardecer. Ella busca almas, decían, y no quiere ser una de ellas. Pero Javier no creía en historias de fantasmas. Era solo una leyenda. Necesitaba algo para grabar con su cámara para su canal de videos sobre misterios, algo que generara vistas. Lo que no sabía era que, al acercarse a la orilla del río, estaba entrando en un territorio más allá de la comprensión humana. A medida que se acercaba al lugar, una espesa niebla comenzó a apoderarse de la zona. El sonido de los grillos y las aves fue desapareciendo poco a poco, hasta que el único sonido que quedaba era el de agua corriente y un llanto distante. Javier, con la cámara en mano, siguió el sonido. Creía que era solo alguien jugando, tratando de asustarlo. Fue entonces cuando vio a la mujer, alta, con el cabello negro y desordenado, vestida con un vestido de novia blanco, sucio y rasgado en las puntas. Ella estaba parada junto al río, con los brazos extendidos en dirección a algo invisible, llorando desesperada. Javier, sin embargo, no la temía. La cámara grababa todo, y él se acercó aún más para capturar una imagen perfecta. Pero entonces, el llanto comenzó a volverse más fuerte, estridente, desesperado. Javier sintió una presión en su pecho, como si algo intentara arrastrarlo hacia el agua. Tragó saliva y trató de alejar la sensación de pavor que comenzaba a instalarse. Al mirar a la mujer, notó algo que le hizo detener el corazón. Sus ojos estaban totalmente negros, como la noche, sin pupilas, sin vida, y ella lo estaba mirando. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura se movió, pero no de la forma que él esperaba. No caminó. Flotó, avanzando hacia Javier con una velocidad sobrenatural. El llanto ahora era más que un sonido. Parecía una presión en su mente, tratando de tomar el control de sus pensamientos. La cámara en sus manos temblaba violentamente. De repente, la imagen que estaba grabando comenzó a distorsionarse, como si el espacio mismo se estuviera torciendo. Intentó correr, pero sintió como si el suelo cediera bajo sus pies, arrastrándolo hacia el fondo del río. Javier cayó de rodillas y por un instante miró a su alrededor. El río, que antes parecía tranquilo, ahora burbujeaba, agitado como si una fuerza invisible estuviera moviendo sus aguas. El grito de la mujer se volvió insoportable y sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Logró mirar hacia arriba, pero la figura de la Llorona estaba tan cerca que pudo sentir su olor, un olor a podredumbre y desesperación. Fue el último sonido que escuchó antes de desmayarse.
Cuando la policía fue llamada, días después, para investigar la desaparición de Javier, encontraron la cámara, aún funcionando, grabando solo el agua turbulenta del río. Pero el joven nunca más fue visto. Ni su cuerpo, ni ningún vestigio de su desaparición. Los habitantes de Tlalpan, sin embargo, sabían lo que había ocurrido. Él había escuchado el llanto y había sido llamado a la muerte. Nadie más se atrevió a acercarse a la orilla del río, y la leyenda de La Llorona se fortaleció. En los días siguientes, otros desaparecieron. Personas que, como Javier, ignoraron las advertencias y buscaron el sonido del llanto en las aguas. Cada uno de ellos fue tragado por el abismo del río, y todos ellos tenían algo en común. El último sonido que escucharon fue un lamento, un grito de madre. Pero lo peor no era el sonido. Lo peor era el silencio que venía después. La mujer de blanco, la Llorona, no era solo una madre perdida. Ella era un ser creado por el dolor y la muerte, una fuerza antigua que se alimentaba de los vivos, atrayéndolos a su reino acuático. Cada desaparición era una parte de su búsqueda eterna por compañía, por almas perdidas como la suya. Y el río, ahora más profundo y misterioso, nunca más sería el mismo,